Continuamos con más Sama Noticias. Habíamos marcado en los títulos que tendríamos invitado en la jornada de hoy y ya está junto a nosotros el sociólogo Roberto Dacuña. Él es docente de la Facultad de Ciencias Sociales, investigador, amigo de la casa también, lo vamos a incorporar ahí. ¿Cómo está, Roberto? ¿Qué tal? Bien? ¿Cómo va? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Bueno, vamos a hablar de la desigualdad. Con todo lo que significa hablar de la desigualdad, nos impacta ver y leer informaciones sobre lo que pasa con las infancias en nuestro país, lo que pasa también con los adultos mayores, qué se puede decir del escenario que estamos viviendo y que quizás y seguramente da para seguir analizándolo en una evolución permanente, ¿no? Vos sabés que es interesante cuando uno analiza los estudios previos respecto al comportamiento de la pobreza en la infancia y también en adultos mayores, digamos, el deterioro en cuanto a las condiciones de vida y ha sido progresivo. No es una realidad que uno pueda comprenderla a partir de los últimos 6, 7, 8 o un año, o meses o un año, digamos. Que hay una cuestión que es clara, que es en términos estructurales cómo se configuró la dinámica económica de nuestro país en clave de distribución de la riqueza. Claramente lo que uno advierte es que, digamos, la lógica de distribución de la riqueza en nuestro país ha tendido a generar un fuerte proceso de concentración de las riquezas en los sectores, en un pequeño sector de la sociedad, un sector alto, y que lo que hemos tenido es un fuerte deterioro de los sectores medios. ¿Estamos de acuerdo? Y es ahí donde uno advierte como resultado los datos en cuanto a, por ejemplo, esto de que cuántos de nuestros niños no pueden llegar, por ejemplo, a la cena, o cuántos de nuestros adultos mayores tampoco pueden lograr la canasta básica, alcanzar la canasta básica. Esto es una cuestión estructural. Yo siempre digo, hay que mirar la historia. La historia demuestra que claramente nosotros tuvimos allá por los 90 un proceso profundo de deterioro estructural, de deterioro del empleo, de deterioro de los procesos de distribución de la riqueza, que dejaron una estructura social, es decir, adultos responsables de sus hogares que no pudieron soportar y que no podían sostener económicamente a sus familias. Esto devino en que hoy tenemos niños, jóvenes y adultos que han, digamos, que tampoco han podido ingresar en ese mercado formal del empleo o que no han podido desarrollar estrategias económicas que garanticen el desarrollo de su familia y por ende de sus hijos. Es decir, estos chicos, y ahí es donde hablamos ya de pobreza estructural, son el resultado de una pobreza histórica. Digamos, una pobreza instalada. ¿De ahí se entiende lo estructural? Exactamente. De ahí se entiende básicamente la idea de no... Hay muchos estudios respecto a, y sobre todo en los últimos años, se ha pensado a la pobreza en clave de ingresos. Y hay muchos sociólogos de la infancia, pero también sociólogos en general, que plantean que cuando uno habla de pobreza tiene que entender que la pobreza es una variable compleja. El gran problema que nosotros hoy tenemos con nuestra infancia, no es justamente solamente el de que puedan acceder a una determinada cantidad y a una calidad de alimentos, sino básicamente a todas las otras condiciones que hacen estructuralmente a la pobreza. Estamos hablando de contar con padres que puedan contenerlos en clave económica, en clave emocional, contar con escuelas que verdaderamente puedan propiciar el desarrollo personal y potenciar ese desarrollo personal en clave de proyecto. Nosotros lo que hemos perdido en ese sentido es justamente eso, digamos. La pobreza es de carácter estructural. Entonces, uno no prevé que en el corto tiempo estas condiciones puedan cambiar, por eso son estructurales. Menos aún cuando las políticas son políticas que tienen un carácter focal, es decir, a atender la problemática a través de un plan o programa específico, claro, de, por ejemplo, la alimentación, o por ejemplo, un ingreso mínimo para sostener la canasta. Eso no va a cambiar las condiciones estructurales
de estas familias y por ende va a arrastrar, va a reproducir esta condición de pobreza. Bien, se me ocurre pensar en eventos, ¿no? que han sucedido y que por ahí muchos nos identificamos o se identifican con estas terminologías, ¿no? Es decir, por ejemplo, los hijos del 2001, que quizás ahora están paternando o maternando. ¿Cuánto inciden todas estas situaciones? Exactamente, totalmente. A lo que vos te referís es justamente lo que hay que pensar. Hoy los chicos, nuestros niños y jóvenes que se están alimentando, que no están logrando alimentarse con las condiciones, bajo las condiciones necesarias y la calidad necesaria, son el producto de ese proceso de desestructuración social. Un proceso de desestructuración que, como vos verás, no mejoró en la base, sino que lo que hizo fue profundizar esas condiciones de base. Hablando un poco de los adultos mayores, de los jubilados, hay también una situación muy fuerte por la pérdida del poder adquisitivo, que es de un 45%. Quizás me voy a ir muy lejos, ¿no? Pero tuve la oportunidad de ver un documental sobre el Fondo Monetario y su injerencia en Grecia, en algún momento, y en cómo causó, aparte de los cambios de hábitos, muchos problemas de salud mental en los adultos mayores. Totalmente. Lo que más duele es que hoy se está dando en el campo político una discusión que es bastante poco clara. Digamos, ni el decreto presidencial, ni el proyecto que va a, como ya lo ha dicho, a vetar el presidente, tienen en consideración las condiciones de deterioro absoluta que han tenido nuestros adultos mayores. Esto es muy fuerte decirlo, ¿no? Porque digo, nuestro presidente está diciendo que va a vetar una ley y uno consideraría que el veto a esa ley es porque efectivamente esa ley mejora las condiciones o propone mejorar las condiciones estructurales. Bajo ningún punto de vista. Propone simplemente reconocer a partir de, primero, los procesos inflacionarios, pero por otro lado reconocer un pequeño porcentaje que no se le reconoció en un momento del año, que fue, entiendo que fue enero o febrero, ese pequeño porcentaje de recomposición. Estamos hablando de vetar esa ley. No estamos hablando de vetar una ley en donde se recompone la jubilación de nuestros adultos mayores. Y esto es interesante porque acá sí hay que pensar en que en realidad en las sociedades, en nuestras sociedades modernas, la problemática del adulto mayor es una problemática que se ha vuelto estructural para los estados. Ahora, lo que uno entiende es que en definitiva, no a partir de una ley o a partir de un decreto, uno va a pensar el desarrollo de nuestros adultos mayores y el futuro de nuestros adultos mayores. Yo creo que acá hay en ese sentido, un vacío de parte tanto de oficialistas como de la oposición, en clave de pensar cómo hacemos para trabajar y prever ingresos dignos para nuestros adultos mayores, no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Y es muy triste no advertir esa mirada por parte de nuestros políticos. Digo, es muy triste porque además la coyuntura nos obliga a generar este tipo de reflexiones y de políticas. Y sin embargo, lo que produce es esta acción de intereses que yo acercaría a intereses de carácter cuasi electoral y intereses de agenda para sentar agenda y para generar en la opinión pública un sentido de nosotros somos buenos y ellos son los malos. Y ahí sí me preocupa, porque estamos trabajando con un sujeto social que está siendo víctima de todas estas dimes y diretes de la política. Muy bien. Roberto, un placer, como siempre. Muchas gracias por venir. No, por favor, un placer para mí. Lo vamos a seguir invitando. Bueno, siempre, para mí va a ser un placer poder participar. La dinámica social siempre nos permite estas charlas. Por favor. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.